Dentro de toda esa riqueza impactante, decíamos, declaraciones demoledoras, eso que derrumba otras ideas, otros conceptos y nos va introduciendo a una manera de desarrollar la fe y la relación con el Señor de una forma mucho más cercana, desarrollar esa comunión. Y esto se hace en circunstancias muy complicadas, atípicas. Quienes han estudiado este salmo nos dicen que este salmo se escribe en la dispersión. Cuando este pueblo que había creído firmemente, había desarrollado firmemente su idea, su corazón de ser el pueblo del Señor, también dentro de esa familiaridad llegan a cometer errores que en un principio no parecían cosas demasiado complicadas. Sin embargo, esto no es del agrado del Señor. El Señor permite que vengan enemigos y los lleven cautivos. Y entonces ese choque que se sufre en el extranjero, habiendo sido llevados como esclavos bajo servidumbre, entonces ahí la realidad a la cual se enfrentan es totalmente otra, algo que no estaban acostumbrados a ver. Y este salmista particularmente entonces nos expresa declaraciones fundamentales de su relación con el Señor. Y decíamos el miércoles pasado que estas declaraciones son muy pertinentes en este momento y en este tiempo, porque si bien estamos acostumbrados a estar constantemente pidiendo al Señor algo y llegamos a pensar incluso que el Señor es nuestro proveedor, nuestro abastecedor, el Señor responde a nuestra oración, Él debe hacer lo que le pedimos, y entonces llegamos a ser creyentes un tanto comodinos. Desarrollamos una fe que le llamamos utilitaria. ¿Qué significa utilitaria? Que tiene una utilidad. Si no tiene utilidad, ¿para qué entonces desarrollamos esa fe? Y decíamos el miércoles, entonces el salmista empieza haciendo una declaración sumamente fuerte, sumamente impactante, que acomoda esta relación entre el creyente y el Señor. Voy a mencionar los versos del miércoles, no son los que vamos a meditar ahorita, en un momento los leo, pero estos primeros versos del Salmo 115 dicen: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Eso quiere decir, no tengo derecho a reclamar nada, tú eres el Señor, y entonces tú haces lo que tú quieres hacer, tú eres el soberano, y entonces tú dispones de las cosas. Decir no a nosotros entonces es asumir una posición de tal sometimiento, de tal dependencia, que es decir, solo estoy a lo que tú digas. Y comentábamos el miércoles acerca de esto y todas las cosas que se vienen dando a partir de estas declaraciones. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Porque el salmista estaba en una situación, en unas circunstancias donde decía: mira, estos que son el pueblo de Dios, decíamos el miércoles, son palabras relativamente conocidas para muchos, pero el salmista también responde: nuestro Dios está en los cielos, ha hecho lo que ha querido. Eso es soberanía, eso es, Él es el Señor, Él hace su voluntad, y entonces nosotros estamos totalmente sujetos a esto. Ese fue el tema de la meditación el miércoles. Sin embargo, también en estas circunstancias, el salmista reacciona de una forma que a mí me parece tiene mucho que decirnos hoy en día. Y esto es a lo que llamamos la misión profética. Es decir, no es solamente una fe que nos guardamos para nosotros. No es solamente una fe que la entendemos y la vivimos solo para nosotros, sino vivimos una fe que en el momento de asumir esta condición, como empieza diciendo el salmista, nos diferencia de otras creencias, nos diferencia de otras ideas, nos diferencia de otras formas de vivir.
Y aquí entonces es donde empiezan los versos a los que vamos a meditar, 4 al 8. Dice: los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. No emiten sonido con su garganta. Como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Cuando estábamos estudiando aquel material de Transformados, probablemente algunos de ustedes se acuerden, que en la primera parte, donde se hablaba de esta relación con el Señor, de esa transformación en el terreno, especialmente espiritual, nos decía el autor que necesitamos tener cuidado con aquello en lo que creíamos, porque aquello en lo que creemos influye tanto en nosotros que terminamos siendo como eso en lo que creemos. Y es más o menos lo que dice el salmista, como estos ídolos. Cuando nos pensamos en ídolos, pues esto no es muy familiar para nosotros. La estatua, la representación, la efigie ante la cual se presentaban holocaustos, sacrificios y se hacían cosas, pues que yo me dé cuenta no es muy familiar para nosotros. Que yo sepa, ninguno de nosotros, ni cerca de nosotros, hay esas estatuas, esas efigies y se les adora, algo así. Que yo sepa, no es esto muy común, muy familiar entre nosotros. Pero hay otro tipo de ídolos. Y entonces aquí es donde yo les invito a hacernos la pregunta: ¿se podrá ser idólatra sin que uno se dé cuenta? Sin que uno se percate y que diga: se me hace que esto se está filtrando aquí, se está posicionando en un lugar donde no debe estar. Y creo que esto es algo que el salmista toca muy directamente. Y al hacer esta diferencia muy clara, empezó diciendo: nuestro Dios está en los cielos, ha hecho todo lo que ha querido, porque para el lugar donde ellos estaban, esta Persia, Babilonia, donde fueron llevados, tenían sus dioses creadores, los dioses de la fertilidad, los dioses, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y entonces el salmista tenía que acotar muy rápidamente su fe. Nuestro Dios está en los cielos, es decir, está por encima de todos los de ustedes. Nuestro Dios es soberano y Él hace su voluntad. Eso quiere decir, yo no tengo mucho que opinar de lo que está pasando conmigo, de lo que estoy viviendo, porque yo digo, simplemente estoy a expensas de lo que el Señor diga. Y esta es una fe que vivimos particularmente en estos momentos complicados y difíciles. Cuando alguien pasa por una crisis, cuando alguien pasa por una complicación, este es el momento entonces donde se da cuenta hasta dónde depende del Señor. Y hasta dónde esa dependencia entonces no solamente es una experiencia viva, presente, cotidiana, sino transformadora también. Y eso es lo que pasa con el salmista. Esas estatuas, esas efigies, esas figuras impresionantes, algunas por su tamaño, otras por el aspecto, unas eran de oro, otras eran de plata, sí, pero son obras de hombres. Y les invito a captar las sutilezas de las expresiones, porque en su momento esto también nos va a ayudar. Son obra de manos de hombres. Tienen boca pero no hablan. Y va describiendo toda esta figura, pero una figura que podrá ser en el exterior impresionante, que podrá ser en el exterior atractiva, impactante o aterradora. También había dioses muy feos, pero podrá ser así, pero en el fondo no hay nada. ¿Qué es la piedra? ¿Qué es el mármol? ¿Qué es el oro? ¿Qué es la plata? Podrá tener una figura impresionante, podrá tener una apariencia atractiva, pero no se mueve, no tiene voluntad, no hay esa animación. Y yo sé que ahorita estamos pensando
ahorita estamos pensando en objetos, estamos pensando en estos que decíamos, las estatuas, las figuras, todo ese tipo de cosas. Pero los ídolos no son solamente figuras. Los ídolos no son solamente objetos. ¿Qué es un ídolo? Literalmente viene pues de la figura, viene de idolatrar, la actitud, la adoración. Quiere decir aquello en lo cual exprese su voluntad, haga sentir su voluntad y nos haga de alguna forma objeto de esa voluntad. Quiere decir que ejerza dominio sobre nosotros. Cuando el salmista dice, nuestro Dios está en el cielo y ha hecho lo que Él ha querido, es decir, Él es el único bajo cuyo dominio yo estoy. Pero cuando habla de estos ídolos, había otras personas, otros creyentes sometidos a este dominio. ¿A cuál dominio si no tienen vida? Si no deciden por ellos. Bueno, aquí es donde les decía, nosotros tenemos que meditar con cuidado. ¿Por qué? Porque también actualmente hay ídolos que hacen sentir su autoridad y su poder sobre nosotros. Y yo les invito a que con un poquito de imaginación ustedes se pregunten, ¿qué es aquella institución? ¿Qué es aquel poder? ¿Qué es aquella entidad? ¿Qué es aquel objeto que tiene influencia sobre mí? Que si no recibo su favor me siento mal, me siento desprotegido. Que si no estoy cerca de él siento que estoy en riesgo. O que irremediablemente me hace hacer cosas aunque no esté totalmente de acuerdo. ¿Qué serán esos ídolos? No quisiera darles la respuesta porque me gusta que ustedes piensen. Me gusta que ustedes reflexionen. Me gusta que ustedes vayan preguntándose qué les dice esta palabra. Pero cuando hay personas, instituciones, entidades que se posicionan en nuestra mente y en nuestro corazón y ejercen influencia sobre nosotros, entonces están muy cerca de ser ídolos. Y cuando dice el salmista de los ídolos, tiene que deslindarse inmediatamente de esto. Porque su forma de deslindarse, es decir, ellos por sí mismos no tienen ningún valor excepto el que se les dé. Probablemente aquí el ejemplo típico, el ejemplo más común o cosas así, pues serían, por ejemplo, las riquezas, ¿no? Es decir, mientras esto no se le asigna un valor, no lo tiene. Pero cuando alguien piensa que esto es sumamente valioso, entonces esto ejerce un gran poder sobre él. Imagínense cualquier objeto, cualquier artefacto que sea tan valioso para ustedes, cuyo cuidado les roba el sueño, les quita la tranquilidad y están muy pendientes de ese objeto, de ese mueble, de esa propiedad. Entonces esto se posiciona en su mente y en su corazón. Ustedes no pueden estar tranquilos sin eso. Y bueno, aquí podríamos extenderlo más. La actitud de idolatría, la actitud de sometimiento, es una actitud que tiene muchas variantes. ¿Cuántos de ustedes se sienten impresionados o amenazados incluso por ciertas noticias? ¿Se sienten inseguros? ¿Se sienten afectados por cosas que escuchan de los noticieros y piensan entonces que si eso ocurre, algo va a pasar? El salmista diría, nuestro Dios está en los cielos y ha hecho lo que Él ha querido. Nuestra vida y nuestra suerte no depende de estas personas y entidades e instituciones que toman aparentemente las decisiones. El creyente
vive en una situación muy particular y muy curiosa. ¿Por qué? Recuerden que el creyente está en el extranjero, no está en el lugar a donde pertenece, no es su lugar. Y ahí hay señales que le dicen, si tú no te sometes a esto, entonces no eres de los nuestros. Y el creyente tiene que desarrollar, el salmista tiene que desarrollar una actitud muy particular, muy cuidadosa. Tal vez el ejemplo que viene más rápido a mi mente de este tipo de actitud es aquella historia relatada en el libro de Daniel de los jóvenes hebreos. Los jóvenes hebreos se sometieron a la autoridad del rey. No eran unos rebeldes, unos terroristas que estaban ahí causando problemas. No, aceptaron la autoridad del rey. Sí, pero con sus límites, con sus condiciones. Le dijeron, no vamos a adorar tu estatua. No nos vamos a arrodillar a eso. Y no obstante lo que haya, esto no. Es decir, nos podemos respetar. Tú eres el rey, correcto, te respeto. Pero nada más. Es decir, en mi mente y en mi corazón, mando yo. Y yo sé a quién instalo ahí. Y cuando yo sé a quién instalo ahí, entonces no voy a permitir que se posicione algo que no sea el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y ha hecho lo que Él ha querido. Si no hubiera estos que hablaran por estas instituciones, por estos poderes, por estas cosas, por sí mismos no tienen nada que decir ni nada que hacer. Los ídolos no hablan. El creyente les habla a los ídolos. El Señor habla. Y el Señor nos demanda. Y el Señor nos pone y el Señor nos dirige. El Señor le habló a Abraham. El Señor le habló a Jacob. El Señor le habló a Moisés. El Señor le habló a los profetas. Jesús estuvo con los creyentes y con los discípulos. Y su palabra es una demanda, es una exigencia. Su palabra es una espada, no es una almohada. Los ídolos son los que nos hacen sentir tranquilidad. Pensamos que si están ahí, está a nuestro favor, ya todo está hecho, no tenemos nada que temer. El Señor nos pone en una disyuntiva, en una situación, en unas circunstancias donde lo que tenemos es que hacer su voluntad, no la nuestra, ni nuestro bienestar. Por eso es importantísima la manera como el salmista empieza diciendo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros. Por eso, como hemos mencionado en otro momento, la diferencia entre Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula es que el Dios con D minúscula, el ídolo, es una extensión del hombre. Hace lo que el hombre no puede. El Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios de la agricultura, el Dios de la guerra, ¿no? Todos estos que eran como estos auxilios, estos accesorios que el hombre necesitaba para poder hacer lo que buscaba, lo que procuraba. El Dios con D mayúscula, el Señor, el Omnipotente, el Altísimo, el Eterno, nosotros somos extensiones de Él. Es decir, hacemos su voluntad, bajo su dirección, bajo lo que Él nos está demandando. Y por eso en este tiempo, mi propuesta y mi propósito es que ustedes puedan diferenciar con cuidado estos ídolos modernos, estos ídolos nuevos, estos que se están promoviendo por todos lados y parecen omnipresentes, donde menos se acuerda uno, ahí aparecen. Y nos hablan de ellos, y nos los recetan a todas horas, por la radio, la televisión y las páginas de internet, y todo el tiempo están ahí. Y que muchas veces, como creyentes, somos tan ingenuos, a veces simples, que caemos bajo el dominio de estos. Caemos bajo la autoridad de ellos. Y entonces cuando ellos dicen algo, si es amenazante, nos pone a temblar. Y es algo agradable, nos alegramos como si participáramos de esto. Nuestra gloria no está aquí, nuestro bienestar no está aquí. De ellos no depende nuestra vida. Y por eso cuando les hablo de estos ídolos, el salmista es muy, muy cuidadoso en decirnos en detalle
ellos no pueden hacer nada. Ellos tienen que ser llevados. Si no fuera por la cantidad de personas que los escuchan o que les dan like, ¿quiénes serían? ¿Existirían siquiera? ¿No? ¿Por qué? Porque no representan esa voluntad, no tienen ese poder. Entonces, afirmar nuestra fe en este sentido es preguntarle al Señor, es entrar en consulta con Él, es buscarle y someternos a Él, y que procuremos pensar, ¿qué es tu voluntad para este momento, Señor? Porque si ya me di cuenta y si acepto y asumo que no estoy aquí porque yo pueda o porque soy inteligente o por mi linda cara, sino por tu voluntad, entonces, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros ahora, Señor? Por eso decíamos, cuando adoramos al Señor, es ese momento culminante de este acto que yo les comparto, de este ponernos al servicio del Señor, de este reconocerle como nuestro soberano, nuestro Señor, y de ese deslindarnos inmediatamente de cualquier otra figura o poder, o posición, o entidad, quien sea. Los cristianos del primer siglo tuvieron que optar. Era Jesús el Mesías es el Señor, o el César es el Señor. Pero no hay términos medios. No hay manera de conciliar las cosas y decir, bueno, en un ratito le sirvo al César y en otro ratito le doy al Señor, ¿no? En un momento pongo al César en mi corazón y al ratito ya cambio con el Señor, ¿verdad? Para los cristianos del primer siglo eso fue muy claro y muy tajante. Y no es diferente para nosotros. No es distinto en el tiempo que estamos viviendo. Y precisamente esta es la idea de invitarnos a reflexionar en esto. Nuestra actitud profética consiste, en primer lugar, en nosotros mismos declarar con mucho cuidado nuestra escala de valores, cuáles son nuestras prioridades, qué es lo más importante en nuestra vida. En eso consiste. Y luego, posteriormente, en dar testimonio de esto. Nos vamos a diferenciar de los demás. Y esto implica un costo. Ser creyente, ser fiel al Señor, siempre ha tenido costos. No ha sido algo insignificante, ni algo sencillo, ni algo barato. Y entonces, cuando nosotros estamos dispuestos a afirmar esto, el símbolo de ese sometimiento es la adoración. Y la adoración significa ese salir de nosotros, de nuestros intereses, y presentarnos al Señor, ofrendarnos al Señor, someternos al Señor, quedar totalmente a su voluntad. Y alrededor puede haber mucho movimiento, puede haber agitación. Alrededor puede haber lo que ustedes quieran, pero no nos va a atemorizar ni a amenazar. Si nuestra vida está en el Señor, entonces supongamos que mañana no la demanda, pues parte de nuestra responsabilidad es estar listos para decir, bueno, Señor, pues si tú lo demandas, no voy a ir con la sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Pues soy un ser humano, pero voy a ir. Pero voy a ir y estoy dispuesto. Y si tú me permites un tiempo más, entonces esto va a ser para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú digas. Y hoy más que nunca me parece una necesidad urgente buscar al Señor e invocar al Señor en nuestro día a día. No solamente en la reunión, no solamente en el momento emocionante, sino a cada paso, a cada momento, como si nos preguntáramos, a ver, Señor, ¿es esto lo que esperas de mí? Porque eso significa entonces que Él esté en los cielos y Él ejerza su soberana voluntad. Y es muy notorio cuando un ídolo se posiciona en la mente y en el corazón de alguien, porque influye de tal manera que esa persona parece ser más bien un representante del ídolo que alguien que toma decisiones por sí mismo, que tiene su propia agenda, que tiene su propio propósito y su propio llamado. No es casual que todas aquellas personas que se fanatizan en algo generalmente
está en relación a su ignorancia. Estos que aceptaban estos ídolos que dice el salmista, ¿será que solo el salmista se daba cuenta que los ídolos tenían pie y no andaban? ¿Que tenían boca y no hablaban? ¿Que tenían ojos y no veían? ¿Será que solo el salmista era tan inteligente que podía deducir eso? ¿Por qué los demás no se daban cuenta de esto? No, sí se daban cuenta, pero no querían asumir lo que esto significaba. Así como cuando nosotros sabemos cosas, pero no queremos tomarlas en cuenta. Así como cuando mucha gente cree en algo y si le quieren decir algo diferente, pareciera ser que esta se tapa los oídos una vez. No me digas, no me digas, no me digas. No voy a hacer que cambie, ¿verdad? Esta es una parte que puede nutrir nuestra fe en este momento, pero como decíamos en algún momento, también nos lleva a diferenciarnos de las personas que en su ignorancia o en su sencillez creen que en los ídolos está su vida. Creen que en este mundo y sus compensaciones está lo que buscan. Nuestro Dios está en los cielos y Él ha hecho lo que Él ha querido. Así que, ¿cuál es ahora nuestra propuesta? Mi propuesta, les decía, es que imaginemos. ¿Será que algún ídolo se ha colado por ahí en nuestra mente y en nuestro corazón? Si ante algún rumor o alguna noticia usted se alarma, es señal de que sí. Si ante algún rumor o alguna noticia pareciera que su vida cambia de la noche a la mañana, pues también. Si nuestra fe y nuestra confianza está en el Señor, entonces Él tiene reservado el propósito por el cual atravesamos por cada cosa. Al escuchar a nuestro hermano Oscar hablarnos de esta circunstancia por la que pasa, yo me imagino, no tengo tanta confianza para hablar por él, ¿verdad? Pero yo me imagino que lo primero que viene a su mente es: ¿cuál es tu voluntad, Señor, en este tiempo? ¿Qué es lo que tú esperas de mí? Porque cuando todo está bien y todo está bajo nuestro dominio, sabemos qué hacer. Pero cuando esto escapa, tenemos que acudir al Señor y tenemos que buscarle. Y esto es lo que nos diferencia como esos creyentes fieles. Luego el salmista se va a dirigir a 3 grupos distintos de personas, pero ahora nosotros buscamos cuál será la voluntad del Señor para nosotros. Yo les invito, si ustedes descubren que algo se está posicionando en su mente y en su corazón, bueno, lo primero es arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse. Solo el Señor merece toda la honra y toda la gloria y todo nuestro temor también, porque solo Él es nuestro temor. Pónganse de pie.